informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen jueves para todos en este 14 de febrero del 2019, día de San Valentín en muchos lugares del mundo. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Gracias por sintonizar NTN 24. La crisis en Venezuela es hoy uno de los temas que centran la atención del mundo. La comunidad internacional y el gobierno interino de Juan Guaidó se ocupan en buscar soluciones para enfrentar la compleja emergencia humanitaria que se vive en el país y que mantiene a millones de personas sin acceso a comidas, medicinas o insumos médicos. Precisamente en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, avanza a esta hora la Conferencia Mundial sobre Ayuda Humanitaria, un encuentro al que fueron convocados cerca de 60 delegaciones internacionales, representantes del sector privado, decenas de ONGs y miembros de la sociedad civil. El embajador de Estados Unidos, nombrado por el gobierno interino, Carlos Vecchio, lidera la conferencia en la que participan diputados opositores, médicos y expertos en nutrición que exponen las condiciones en las que hoy viven miles de venezolanos. Así es, justamente Vecchio, junto a otros representantes de la administración interina de Juan Guaidó, han agradecido a los países que han mostrado interés en apoyar al pueblo de Venezuela, incluyendo a los 3.3 millones de personas originarias de este país que han emigrado a consecuencia de la crisis. El encuentro va a culminar con la intervención de Juan Guaidó vía teleconferencia y tiene lugar en medio de la negativa de Nicolás Maduro de permitir la entrada de esta ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y Puerto Rico, que está estancada en los centros de acopio en la frontera con Colombia. Venezuela está preparada para el cambio. Podrán extender la agonía por unos días, pero nunca van a poder parar el cambio. Venezuela será libre nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por la solidaridad en nombre del pueblo de Venezuela. Y sí tenemos la obligación moral de decirle a esos venezolanos, esto que estamos haciendo tiene como centro del debate el progreso de ustedes. Y que esto que estamos creando tiene que beneficiarlo al final del día. Y eso tiene que ser un compromiso moral, no solo de quienes estamos asumiendo el nuevo gobierno de Venezuela, tiene que ser también un compromiso moral y ético de la empresa privada, que acompañe ese proceso para que nosotros podamos relanzar la democracia. Y tras esta intervención de Carlos Vecchio, el representante del gobierno interino de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, ha hecho un llamado a no politizar la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos. El diplomático aseguró que quien participa en este proceso debe entender que el objetivo es procurar el bien de los ciudadanos y no defender alguna postura política. El tema que nos ocupa es el sufrimiento de millones de personas y la noble necesidad que se siente de aliviarlo. Gracias a ello, nos alejamos totalmente de la abstracción, de las formas diplomáticas, porque en un momento dado, como resultado de eventos como este, vamos a ver a un niño enfermo, desnutrido, que empieza a recibir alimentos, o vamos a ver un médico atendiendo a un paciente que no va a morir, porque por fin está recibiendo los medicamentos que lo van a salvar. La ayuda humanitaria es urgente y es puntual. Es urgente porque cada día de espera supone más hambre. En una frase muy feliz que le he oído ya varias veces al embajador Vecchio, nosotros no estamos contando lo que falta en días, lo estamos contando en muertes. Y eso subraya de manera muy especial la urgencia del momento que vivimos. La ayuda humanitaria debe ser neutral. Quienes trabajan en ella, quienes prestan la ayuda humanitaria, no deben participar ni en hostilidades ni en controversias políticas, raciales, ideológicas, religiosas. En esto debemos ser muy claros. Nunca propusimos la ayuda humanitaria por motivaciones políticas. Siempre rechazamos a quienes nos decían no soliciten ayuda humanitaria porque eso va a beneficiar en el fondo al gobierno, le va a aliviar un problema, le va a resolver el problema, pero eso no puede ser el criterio. La única politización de la ayuda proviene precisamente del gobierno, que se niega a recibirla porque admitirla es el reconocimiento de un fracaso. El canciller del madurismo, Jorge Arriaza, ofreció hoy nuevas declaraciones desde la sede general de las Naciones Unidas en Nueva York. Él insistió
en la intención de Nicolás Maduro de establecer nuevas rondas de diálogo con la oposición bajo el mecanismo de Montevideo. Además, ha calificado de entreguista al presidente de Colombia por reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia enseguida con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola Ruth, Carlos, televidentes del canal de las Américas. El pulso por el poder en Venezuela está jugándose en este momento en 2 puntos de los Estados Unidos. Mientras avanza esa conferencia sobre la crisis humanitaria en Washington, la capital de la Unión Americana, aquí en la ciudad de Nueva York, Nicolás Maduro acaba de adelantar un nuevo esfuerzo para demostrar que todavía tiene respaldo en la comunidad internacional. El canciller del madurismo, Jorge Arreaza, estuvo hace minutos en ese podio a las afueras del Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de hacer un anuncio, el surgimiento de un grupo de países que va a coordinar acciones con el objetivo de defender ciertos principios de la Carta de Naciones Unidas. Su eje central, rechazar el intervencionismo y acciones unilaterales de unos países en contra de otros. Vean las siguientes declaraciones del canciller Arreaza. El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas, preocupados por la necesidad de mantener el respeto a los principios de la Carta Fundamental que rige el comportamiento de la comunidad internacional, decidimos organizarnos para coordinar acciones que defiendan la Carta y los derechos de todos los Estados miembros. Somos un importante grupo de países, seguros de que la mayoría de los miembros de la organización estamos compartiendo los mismos intereses y por eso trabajaremos para defender los siguientes principios. Número 1, el respeto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, artículo 1.2 de la Carta de la ONU. Número 2, el respeto a la igualdad soberana de los Estados, artículo 2.1 de la Carta. Número 3, el impulso a la solución pacífica de controversias internacionales para nunca poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, artículo 2.4. Número 4, la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza o al uso de la fuerza en contra de cualquier Estado. Así como Estados Unidos es el padrino de la estrategia de respaldo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el que respalda la estrategia de Nicolás Maduro y del canciller Jorge Arreaza es Rusia, quien en comentarios adicionales precisó que por lo menos serían 50 los países integrantes de Naciones Unidas que adherirían a este esfuerzo de coordinar acciones. Adicionalmente, el canciller Arreaza, en respuesta al anuncio hecho por Juan Guaidó sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela el próximo día 23, aseguró que él no controla nada en Venezuela y desestimó cualquier tipo de anuncio o de llamado que haga el presidente interino de los venezolanos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora desde Naciones Unidas. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y Nicolás Maduro ha reaccionado a la reunión que sostuvo ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y en la que la crisis humanitaria de Venezuela fue tema central. El líder del régimen calificó el encuentro de festín de odio y ha pedido a la comunidad internacional no apoyar al mandatario estadounidense en lo que dice es su intención de atacar Venezuela. Maduro se refirió al presidente interino Juan Guaidó como un títere de las intenciones de Washington. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela. Y yo le pido al mundo entero, a la conciencia del pueblo, a los pueblos del mundo, le pido su solidaridad. Hoy las declaraciones son ruines de 2 personas que se reúnen en vez de hablar de la cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye a la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela. Haremos respetar a Venezuela en cualquier circunstancia. Deben saberlo el señor emperador Donald Trump. A Venezuela se respeta, tenemos una historia grandiosa. Donald Trump ofrecerá un discurso sobre Venezuela en Miami el próximo lunes. Según informó la Casa Blanca, el mandatario estadounidense va a asistir a la Universidad de Florida, desde donde va a hacer una conferencia sobre los peligros del socialismo. Va a reiterar su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El gobierno de la Unión Americana continúa de esta manera con sus esfuerzos para incrementar la presión en contra de Maduro para que abandone el poder.
Y el Grupo de Lima ha fijado una nueva cita para abordar la crisis en Venezuela. El bloque se va a reunir el próximo 25 de febrero en Bogotá, la capital de Colombia, con el objetivo de brindar mayor respaldo al presidente interino Juan Guaidó. El jefe de Estado colombiano, Iván Duque, señaló que el encuentro es un paso más para contribuir con el proceso de transición en territorio venezolano. Y hoy se cumple el segundo día de la gira del presidente de Colombia, Iván Duque, a Estados Unidos. El mandatario intenta posicionar su país como un aliado de Estados Unidos y un buen punto para la inversión internacional. Duque reiteró que la alianza colombo-estadounidense no es solo una alianza económica, sino también de seguridad en el hemisferio occidental. Emiliana Molina tiene el informe desde el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Emiliana, buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hace solo minutos el presidente colombiano Iván Duque invitó a la inversión internacional desde la Cámara de Comercio estadounidense. Esto a pesar del reciente atentado por parte del ELN perpetrado en Bogotá. Sin embargo, Duque reitera que sin un sector privado no se puede brillar en un país. Por otro lado, cuando se le preguntó por las informaciones que vienen desde Cuba, donde aseguran que viene armamento de parte de Estados Unidos por el Caribe rumbo a Venezuela, esta fue su respuesta. Lo que hay es un gran movimiento global por la liberación de Venezuela. Lo que hay es el gran deseo de llevar ayuda humanitaria para que tantas personas que están padeciendo todos esos horrores de la dictadura y que están sufriendo hambre puedan salir de esa tragedia. Duque también aprovechó esta plataforma en la Cámara de Comercio estadounidense para saludar a su esposa y la primera dama que estaba sentada justo enfrente en medio de la audiencia para felicitarla por el Día de los Enamorados aquí en Estados Unidos, después de que el día de ayer fuera fuertemente criticada por su vestuario en la visita a la Casa Blanca. Y yo tengo que decir que al estar aquí en el Día de San Valentín, no solamente es una buena ocasión para expresar el amor a mi esposa, la primera dama de Colombia, quien está aquí con nosotros, sino que también quiero decir que no se olviden de que el Día de San Valentín es una buena oportunidad para comprar rosas colombianas. Entonces, muchas gracias a todos. Cabe resaltar que Duque invitó a las empresas a invertir en Colombia ofreciendo un 0% de interés por los próximos 7 años a aquellas empresas que cumplan con un monto mínimo de inversión y que generen empleo. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Esto sucedía justamente hace un año. Imágenes del tiroteo registrado en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, en Florida. En esta masacre, la masacre de San Valentín, murieron 17 estudiantes y profesores. Los habitantes de Parkland rindieron tributo a los fallecidos al cumplirse el primer aniversario de este tiroteo perpetrado por el joven de 19 años, Nicolás Cruz, quien espera en prisión que comience el juicio en su contra. El gobernador de la Florida ha presentado justamente un plan de seguridad para los centros educativos diseñado a partir de las fallas detectadas en esta escuela secundaria. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta pequeña localidad de Parkland, que hasta el año pasado era una de las más seguras en los Estados Unidos, pues dejó de serla el 14 de febrero del 2018, después de esta terrible tragedia, la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas, que dejó 17 personas muertas y alrededor de 17 heridos. Dentro de los 17 muertos, 14 de ellos son estudiantes y los otros 3 eran profesores. El día de hoy han venido algunos de los estudiantes a el plantel, ya salieron, ya la jornada no hubo clases, sino básicamente se dedicaron a rendir homenaje a las víctimas. Algunos de ellos sirvieron desayuno a las personas que llegaron como primer equipo de respuesta a atender esta tragedia. Otros tuvieron la opción de irse a la playa para conmemorar este primer aniversario de la tragedia. Logramos hablar con una de las niñas que estuvo durante el terrible episodio que se vivió en su escuela, quien nos dice que está batallando por salir adelante. Escuchemos su declaración.
Todos pensábamos que era un segundo simulacro que estaba haciendo la escuela y comenzamos a evacuar. Lo último que recuerdo es oír disparos cuando entré de vuelta al salón. Mi vida cambió mucho, aprendí a tomar las cosas poco a poco, vivir mi vida pensando en el futuro, pero viviendo el presente, sin pensar qué ocurrirá mañana o el día siguiente, solo vivir el momento. Espero que termine la violencia con armas y así haya seguridad en los colegios. No quiero que ningún joven vuelva a la escuela y tenga que vivir lo que yo viví. Hoy me siento bien, aún me duele e intento volver a tener una vida normal. Desde muy temprano el día de hoy, miembros de la comunidad de Parkland también, familiares de jóvenes que estaban durante el momento de la masacre, vinieron hasta aquí para rendir homenaje a las víctimas y algunos de ellos hablaban de cómo la vida de sus hijos cambió desde el momento en que presenciaron este terrible episodio de sus vidas. Porque él se siente como diferente ahora y no tiene ese ánimo que él tenía anteriormente de ser el mejor y todas esas cosas, como que no le dan tanta importancia a la escuela. Eso es lo que nos preocupa más a nosotros. Entonces estamos acá hoy. Hoy él no decidió venir a la escuela y participar en nada acá y se decidió ir con compañeros de la escuela acá a la playa. Fue una de las opciones que le dieron. Una yoga a la playa y a limpiar y cosas y asistir de esa manera. Ese es el impacto que nos ha dado. Este año ha sido un año de recuperación. Aunque él no fue afectado directamente, pero sí fue un momento impactante, como mi esposa dice que es como el fin del mundo. Tras esta masacre hubo muchas críticas sobre cómo se había manejado esta situación. Varias leyes a nivel del estado de la Florida cambiaron. Una de ellas tiene que ver con que se exija que la persona que quiera comprar alguno de estos rifles tenga que tener más de 21 años y también se examine el récord psicológico de aquellos que pretenden comprar los llamados rifles de asalto. El día de hoy estuvo el superintendente escolar de Broward también anunciando que las medidas de seguridad se han reforzado al punto que Broward es el distrito educativo más seguro del estado de la Florida y quizás uno de los más seguros a nivel nacional. La información desde Parkland, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Paola. Gracias por ese reporte. Hay tensión en la frontera entre Estados Unidos y México. Los migrantes centroamericanos que permanecen en los albergues en Coahuila, en México, se han enfrentado a la policía en una de las salidas del refugio. Con sillas, mesas, han golpeado a los uniformados que intentaban frenar su salida del sitio. Según los testigos, uno de los hondureños denunció que un policía le había robado dinero tras escoltarlo a un cajero. A esta molestia por el hecho se suma que miembros de la caravana migrante denuncian que los alimentos y otros artículos también, como de limpieza, empiezan a escasear y que los mantienen retenidos en estos refugios. La seguridad en los albergues ha aumentado para evitar que los caminantes que esperan iniciar el trámite de asilo en Estados Unidos no crucen el río Bravo e intenten llegar a Eagle Pass en el estado de Texas. Al menos 7 personas han muerto desde el inicio de las violentas protestas en Haití. Hace una semana, decenas de manifestantes han salido a las calles para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Según los ciudadanos, el mandatario ha incumplido sus promesas de campaña y ha agravado la pobreza en el país desde el inicio de su gestión. Los manifestantes chocaron con las fuerzas de seguridad en una violenta ola de protestas en Puerto Príncipe, la capital. Durante estas manifestaciones, algunos comercios han sido saqueados, mientras las actividades permanecen paralizadas por las movilizaciones. El expresidente de Costa Rica y Nobel de Paz, Oscar Arias, compareció ante la justicia de su país. El exmandatario enfrenta la denuncia formal que fue interpuesta por la ex reina de belleza Yasmín Morales. Esta mujer señaló a Arias de haberla agredido sexualmente en el año 2015. La denuncia se suma a al menos otras 6 acusaciones de presunto acoso o agresión sexual por parte de este renombrado estadista. Siempre les he contestado a los periodistas todas las preguntas que me han hecho. Sin embargo, en esta ocasión mi abogado me ha solicitado que no dé declaraciones. Así es que les pido comprensión porque no voy a dar ninguna declaración. Digamos, ya él está sometido al proceso, ya en este momento él está en condición de imputado. Bajo esas circunstancias,
existe un deber de privacidad de las partes sobre esos temas, entonces no, ni siquiera sobre ese tema podríamos referirnos, pero muchas gracias por la pregunta. La vicepresidenta de Panamá, Isabel Sainz-Malo de Alvarado, ha rechazado la inclusión de su país en la lista de alto riesgo por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Ha adelantado que va a llamar a consulta al embajador de Panamá ante la Unión Europea para anunciar pasos adicionales. Panamá rechazó el miércoles la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país centroamericano en una lista de países de alto riesgo por supuestas deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La República de Panamá rechaza categóricamente la inclusión de nuestro país en una lista discriminatoria realizada a través de un procedimiento opaco, y quiero subrayar opaco, en donde no existió oportunidad de diálogo con nuestro gobierno. El gobierno panameño expresó su disposición a un diálogo franco y continuo con la Comisión Europea, a través del cual valore sus gestiones por adecuar su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y financiamiento de actos ilícitos. Adelantó que llamará a consulta al embajador de Panamá ante la Unión Europea y establece un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales. En enero, el gobierno del presidente panameño Juan Carlos Varela aprobó una ley para penalizar la evasión fiscal, como una de las últimas medidas para evitar caer en las listas negras de los organismos internacionales. Una fuerte tormenta de nieve azota Canadá. En Toronto, Ontario y Montreal se han registrado hasta 25 centímetros de nieve en las últimas horas. Las autoridades anunciaron el cierre de varias escuelas y la suspensión temporal de los servicios de transporte. El Servicio Meteorológico informó que el temporal se va a extender hasta el fin de semana y presentará vientos de hasta 70 kilómetros por hora, además de lluvias heladas. Momentos de pánico han vivido los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Delta Airlines que se dirigía hacia la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. En las imágenes se aprecian decenas de objetos esparcidos por el pasillo de la aeronave, luego de que este aparato sufriera una fuerte turbulencia. El incidente ha obligado al piloto a desviarse en su recorrido y aterrizar de emergencia en la ciudad de Reno, en Nevada. En el hecho, al menos 5 personas resultaron heridas. Cuba vuelve a mostrar su respaldo a Venezuela. El régimen de Miguel Díaz-Canel ha denunciado que Estados Unidos alista una supuesta intervención militar en la nación suramericana y que la ayuda humanitaria sería el pretexto. Según el canciller Bruno Rodríguez, varias islas del Caribe servirían como base. El diplomático mencionó supuestos movimientos de fuerzas especiales que habrían sido enviadas desde Washington. Estados Unidos contra Cuba no tienen... En Venezuela no cesa la persecución y la tortura. Según la ONG, el Foro Penal Venezolano, del 21 al 31 de enero han habido 1.069 detenciones arbitrarias de opositores al régimen de Maduro. De este grupo, 723 personas continúan hoy privadas de libertad. Los familiares de los detenidos denuncian tratos crueles e inhumanos. La noticia la tiene Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes. Uno de los casos que llama poderosamente la atención es el de Natalie Ruiz, una mujer que fue apresada el pasado 21 de enero en la localidad del Junquito, en las adyacencias de una protesta. Hoy se encuentra en una celda con hombres. Las autoridades no solo han violado el derecho a la mujer, sino también el Código Orgánico Procesal Penal. Su esposo relata cómo han sido estos días de encierro. Veamos. No, en el mismo baño donde hacen su necesidad de los hombres, lo hace ella. No tienen baño para bañarse, la golpearon por los tobillos, por las rodillas, por los muslos. Le echan agua fría en las mañanas con hielo, de lo cual también le echaron gas lacrimógeno en los ojos. No tenía privacidad porque tenía 2 guardias atrás, un guardia adentro y un guardia en la puerta. O sea, no tenías privacidad para hablar con ella, pues. Otro de los casos es el de un peluquero que fue apresado el pasado 22 de enero. La madre del joven asegura que ha sido torturado por más de 20 días. Peluquero, no corta cabello, cuestiones así. Mi hijo, ¿ah? ¿Vive con... Sí, mi hijo vive conmigo. Mi hijo tiene 19 años. A él lo golpearon, le cortaron el cabello, me lo golpearon con martillo. Le echaron gas pimienta en la cara, le echaron agua fría, agua con hielo. A veces no lo veo, a veces yo le pego gritos y me dicen no se puede asomar. Y así han pasado estos 20 días.
Me dijo, mamá, me tienen aparte. Por favor, yo pido justicia para todas estas personas. Que se haga justicia con mi hijo. De verdad que es una injusticia. Por favor, de verdad, ayúdennos. Ayúdennos a que los liberen. Según el Foro Penal venezolano, desde el pasado mes de enero se han registrado 15 desapariciones forzadas. La mayoría de estas personas detenidas son de bajos recursos que han tenido que soportar los tratos crueles e inhumanos. La mayoría ni siquiera son personas pertenecientes a ningún partido político o participan en una actividad política, sino son simplemente ciudadanos que han protestado en contra del gobierno, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos a ejercer. El Foro Penal venezolano también ha denunciado a los jueces y fiscales implicados en estas detenciones arbitrarias y han llevado cada uno de los casos a los organismos internacionales. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Y vamos en directo a Caracas. Habla a esta hora el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ofrece una declaración, pronuncia un discurso en la sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela frente a trabajadores. Hace referencia a su propuesta país y cómo podría brindarles un plan en medio de la transición política. Debo ser particularmente rápido en el discurso porque en paralelo en este momento, mientras hablamos aquí, está en la OEA un gran acto por la ayuda humanitaria en Venezuela. Y se está hablando incluso de en este momento poder recaudar hasta $100 millones para ingresar esa ayuda humanitaria en Venezuela. Pero no me quiero ir sin varios elementos importantes. Un tema que es un compromiso del Parlamento Nacional. La Ley de Garantías para Trabajadores, por la cual ustedes han luchado. Cuando hablamos de amnistía también hablamos de esos trabajadores que han echado el resto. Esos empleados públicos que no tienen miedo a protestar y a denunciar. Tengan la seguridad de que un nuevo gobierno sí los va a proteger. Porque sabemos que Nicolás Maduro no protege a nadie, compañero. No protege absolutamente a nadie. Ni de la miseria, ni de la inseguridad, ni de la persecución. Lo que sí protege es el Estado de Derecho. Son las libertades sindicales, es el respeto a la Constitución, a los derechos humanos, a los derechos laborales. Eso sí protege y es lo que debe proteger en todo momento al trabajador. En todo momento. Ustedes lo saben, no la han querido promulgar, como la ley del bono de cestatique para adultos mayores, no la han querido promulgar. Son trabajos que hemos hecho. De cara al Plan País, a la tripartita, debemos instalar eso inmediatamente de cara a ese Plan País, a esa transición de la que estamos hablando. Son compromisos que hemos llevado en todo momento. Y no hay mejor momento que ahora, aprovechando, paradójicamente, la unión de todos los factores para rápidamente llegar a acuerdos. El conflicto lo estamos teniendo hoy. ¿Ya está? Ahora, hay que llevar esto a buen término y muy rápido. Y para los que creían que esto se iba a enfriar, que esto era una lucha de un momento, bueno, les digo, aquí están los trabajadores. ¿Ustedes creen que los trabajadores, como decimos coloquialmente, se van a quedar con esa? ¿Ustedes creen que el pueblo de Venezuela se va a quedar con esa? Nos vamos a mantener en las calles con reivindicaciones propias, que son las de todos los sectores, la reivindicación de todos los sectores de Venezuela, hasta que cese la usurpación, hasta tener gobierno de transición y producir elecciones realmente libres. Contamos con ustedes, hermanos y hermanas, para el 23 de febrero, ir en caravana, en marcha, como tengamos que ir, a cada uno de los puntos. Allá se incorporó Curazao como centro de acopio. Y seguimos construyendo todos los espacios. No tenga temor, pueblo de Venezuela, que vamos a hacer lo necesario para reconstruir este país. Hoy, un gobierno, un régimen que se olvidó de todos, no solamente de la clase trabajadora, de todos, de los estudiantes, de los gremios, de todos. Hablaban de los trabajadores
pero se burlaron incluso de que yo de joven, sí, honestamente, cordialmente sí, embolsaba cosas. Trabajaba en una tienda para reunir dinero y poder ayudar con mis gastos y a mi familia. Eso para ellos es motivo de burla, como se han burlado de todos nosotros una y otra vez. Ahora, aquí el juego cambió. Aquí el juego cambió. Es otro. Porque la mayoría del pueblo venezolano, que compañero, la luz del túnel somos todos nosotros y la esperanza que se levantó. No solamente una sola persona. Somos todos los que estamos aquí llevando el mensaje de esperanza. Así que para los que usurpan Miraflores, que ni los nombramos porque no vale la pena, le decimos algo muy claro aquí con la clase trabajadora, la clase obrera de verdad, la que se subió su puesto, la que respetó, la que ayudó a sus trabajadores, la que sí ejerció el derecho sindical, la libertad sindical. Aquí les decimos, el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Y la usurpación cesa sí o sí en Venezuela, determinada y decididamente en todo el país. Porque hay un pueblo decidido y determinado a ayudar al prójimo. Porque a pesar, hermano, de que las botas están rotas, de que nos despiden y que nosotros tenemos sentidas necesidades en todas nuestras casas, que a veces tenemos que ir a pedir ayuda, a pesar de eso sabemos que hay unos más vulnerables. Incluso el sector transporte ayer nos decía, de esas pocas unidades que quedan, menos del 10%, mira lo noble de este pueblo trabajador. A pesar de eso, nos pusieron a disposición esas unidades para ir a buscar la ayuda humanitaria, para trasladar a los voluntarios. A eso nos referíamos cuando este es el movimiento más noble que ha visto Venezuela. Pero el más enérgico también, el más firme y determinado a conquistar nuestra libertad. Para concluir, hermanos y hermanas, dijeron que había un bloqueo que no les permitía comprar medicinas y que aquí no hay emergencia humanitaria. Pero entonces ayer vimos a un funcionario en el puerto de La Guaira que hace rato no llegaba nada, diciendo que habían llevado 953 toneladas de medicamentos. ¿Sé cuál era el bloqueo? ¿Cuál era la mentira? Le voy a decir cuál era. Que utilizaban el dinero de todos los venezolanos para robárselo. Que no era su negocio, sino robarse el dinero de Venezuela. Mientras nuestros niños mueren de hambre. Porque la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria, coño, no es una caja, no es una ampolla, es una madre en Anzoátegui que perdió a su carajito por deshidratación. Es un abuelo que no consigue medicamento. Es una mamá que hoy no tiene para dar almuerzo a su carajito. Y nosotros dijimos, ya basta. Ya basta. Basta de cinismo. Basta de miseria para con nuestra gente. Y se les cae la mentira muy rápido. Porque entonces no había bloqueo. Ahí llegó una medicina. No había ninguno. Se robaban el dinero. Pero también reconocen la emergencia entonces porque tuvieron que traer la medicina. Eso es otro logro de este movimiento. Y eso es otro logro de este movimiento. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, enérgico, un poco conmocionado, expresando casi a gritos la realidad, según ha dicho, de niños, de familias, de ancianos en Venezuela con la falta de medicamentos y de alimentos. Parte de su plan país que presenta a esta hora frente a los trabajadores. Ha dicho que la ayuda humanitaria entra sí o sí a Venezuela y llega a su destino final. Ha dicho que esperan la asistencia a la convocatoria del 23 de febrero. En España sigue la expectativa por el desarrollo del juicio en contra de los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Hoy ha comenzado el turno de los políticos que están acusados. El reporte desde Madrid con Marcelo Moncayo.
Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Avanza aquí en el Tribunal Supremo de Justicia el juicio en contra de los políticos independentistas catalanes, acusados la mayoría de ellos de delitos como rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Hoy comenzaron los alegatos de los líderes separatistas. Avanza el calificado como el juicio del siglo en España en contra de 12 líderes independentistas catalanes acusados de varios delitos, entre ellos rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por la organización del referéndum independentista de octubre del 2017 y por el ambiente violento que se habría generado a raíz de ese proceso. Este jueves comenzó el turno de palabra de los acusados. El primero fue Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, quien defendió y justificó sus acciones. No, ni es delito hacer un referéndum, ni es delito votar en un referéndum, porque lo dice el Código Penal, porque lo dijo el legislador, que dijo que no merecía reproche penal. Ni es delito promover, trabajar, defender la independencia de Cataluña. No es delito. Defenderla pacíficamente no es delito. Durante estos días, la parte acusadora ha insistido en que sí existe un delito, pues los ahora acusados violaron la Constitución al pretender organizar un referéndum separatista negado con anterioridad por el Tribunal Constitucional. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos. Uno de los principales acusados es el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien no puede enfrentar el juicio pues se encuentra huido y porque la justicia española no permite juzgar este tipo de delitos en ausencia del acusado. Si él regresa al país, será inmediatamente detenido y procesado por un tribunal. Televidentes de NTN 24, y la sentencia a este proceso judicial se podría conocer a mediados del verano. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24. Madrid. Gracias, Marcelo. Y hay nuevas pistas en el caso de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. La policía turca sospecha que los responsables del asesinato del comunicador saudí disidente se deshicieron de su cuerpo en un horno ubicado en el jardín de la residencia del cónsul de Arabia Saudí en Estambul. Según las investigaciones, el cuerpo de Khashoggi habría sido trasladado desde el consulado hasta la residencia oficial del gobierno. Allí hay hornos, regularmente se utilizan para cocinar kibs y pueden alcanzar los 1000 grados centígrados, temperatura suficiente para hacer desaparecer todo rastro de ADN. El 2 de octubre pasado se perdió el rastro del columnista del Washington Post después de que entrara en el consulado saudí de Estambul, en Turquía, donde fue asesinado y supuestamente descuartizado. Sin embargo, el cuerpo hasta este momento no se ha encontrado. Es el fin del gigante de los cielos. La compañía Airbus anunció que a partir del año 2021 va a dejar de fabricar el Super Jumbo A380. Se trata de este avión, el avión de línea más grande del mundo, con 800 plazas. Pero su gran tamaño ha sido su principal debilidad, justamente, y los directivos de la empresa aseguraron que no hay suficiente demanda como para continuar con la producción. El principal cliente, Emirates, ha llegado a un acuerdo con Airbus para reemplazar los encargos de esta nave, esta A380, con otros modelos que considera más eficientes. La salida del Super Jumbo supone un nuevo temblor laboral en la compañía. Sobre sus aproximadamente 140.000 empleados en todo el mundo, el grupo calcula que unos 3.500 pueden verse afectados, principalmente en la ciudad francesa de Toulouse, donde se fabrica la mayor parte de esta aeronave. Continuar en una hora lo haremos con una actualización de los hechos que son noticia en el mundo. Gracias, Diego, por su sintonía con el informativo del Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Se actualiza minuto a minuto con lo que es noticia en el mundo. Hasta pronto.